tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Buen inicio de semana. Vámonos de inmediato, como siempre, con las 5 del día. El anuncio de hoy no tiene nada que ver con el presidente, la campaña del presidente o actividad de campaña. En el número 1 de Estados Unidos, la punta del iceberg. Paul Manafort y Rick Gates, ex jefe y ex representante de la campaña presidencial de Donald Trump, respectivamente, estarán bajo arresto domiciliario y deberán entregar sus pasaportes. La decisión la tomó la jueza Deborah Robinson, después de que Manafort y Gates se declararan inocentes de los cargos presentados contra ellos en el marco de la investigación del fiscal especial del Departamento de Justicia, Robert Mueller, sobre la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016. Este es el primer tema de la noche. Vamos a profundizar en los hechos. Les pido que a partir de ese momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral ConcluExpuestos. Hashtag ConcluExpuestos, numeral ConcluExpuestos. Todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter con esta etiqueta, por favor. @soy F del Rincón, @soy F del Rincón. ConcluExpuestos, esa es la etiqueta. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este lunes el arresto de Paul Manafort y Rick Gates, exdirector y exfuncionario de la campaña del presidente Donald Trump, de la campaña presidencial, obviamente. Ambos acusados de cargos que van desde conspiración contra los Estados Unidos, blanqueo de capitales y hasta fallas para reportar estados financieros. El arresto parte de una investigación a cargo de Robert Mueller, fiscal especial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales del 2016 a favor del entonces candidato Trump. La Casa Blanca y el equipo de campaña de Trump niega cualquier acusación en su contra y hasta ahora parece no haber pruebas que involucren al presidente con Rusia. Es Johnny Molinares desde Washington con más detalles. Es el primer desarrollo importante de la investigación que lleva adelante el fiscal especial Robert Mueller sobre posible conspiración entre Rusia y la campaña de Trump. Los primeros cargos presentados son para el ex jefe de campaña Paul Manafort y a Rick Gates, funcionario de la campaña y socio de Manafort. 12 en total. Creo que lo vieron hoy. Donald Trump estaba en lo correcto. No hay evidencia de que el señor Manafort y la campaña conspiró con el gobierno ruso. El señor Manafort representa una campaña pro Unión Europea en Ucrania y él buscaba abrazar la democracia y ayudar a Ucrania a acercarse a la Unión Europea y Estados Unidos. Los dos se declararon no culpable ante un juez federal en Washington y quedarán bajo arresto domiciliario. Pero son cargos que no tienen relación directa con la campaña, un detalle que la Casa Blanca no quiso desaprovechar. El anuncio de hoy no tiene nada que ver con el presidente, la campaña del presidente o actividad de campaña. La verdadera conspiración tiene que ver con la campaña de Clinton, fusión GPS y Rusia. Hay evidencia clara de que la campaña de Clinton conspiró con la inteligencia rusa para diseminar información falsa y manchar al presidente para influir en la elección. El presidente también cuestionó que el foco de Mueller no sea Clinton. El mandatario ha intentado cambiar el foco hacia reportes de que la campaña de Clinton y el Partido Demócrata pagaron a la firma Fusion GPS, que produjo un documento que incluye información sobre supuesto comportamiento lascivo de Trump, que no ha podido corroborarse completamente. Pero tal vez la revelación mayor vino de otro documento presentado en la Corte Federal, que establece que George Papadopoulos, ex asesor de política exterior, confesó haber mentido al FBI sobre su relación con funcionarios cercanos al gobierno ruso, en lo que parece ser la conexión más clara de la intromisión de Rusia en la campaña de 2016. El documento describe, entre otros, un intercambio entre funcionarios de la campaña de Trump, una supuesta invitación para reunirse con funcionarios rusos y sugiere que su gestión había sido aprobada por la campaña. La Casa Blanca y los abogados intentaron minimizar el papel del asesor. George Papadopoulos era parte de un comité. Las campañas tienen comités con muchas personas. Él no era un asesor principal en la campaña de Trump. El problema está en que el propio Trump se refirió a Papadopoulos como un importante asesor y en esta foto parece formar parte fundamental de la campaña. Los demócratas le piden al presidente que no interfiera en el trabajo del fiscal especial. Papadopoulos es la evidencia directa de que alguien en la campaña fue contactado por los rusos con el pretexto de contar con información dañina que incluye emails de Hillary Clinton. Papadopoulos está colaborando con el fiscal especial Robert Mueller desde su arresto en julio.
Aunque es una acción importante, la formulación de cargos y los documentos que están aquí en la Corte no significa que la investigación esté a punto de concluir, pero sí da señales de lo avanzado que está la pesquisa del fiscal especial para determinar si hubo conspiración entre asesores de Trump y los rusos para influir en la campaña presidencial del año pasado. Yone Molinares, CNN, Washington. Gracias a Yone Molinares por el informe. Los cargos contra Manafort y Gates podrían ser los primeros en una serie de acciones que podrían afectar no solo al centro político del presidente Trump, sino también a algunos de sus familiares, lo que a su vez podría poner en riesgo la presidencia. Pero bueno, es eso, hay que llegar muy lejos para eso, ¿no? Por ello, varios analistas consultados por CNN advierten que será muy importante observar la reacción del presidente Donald Trump en las siguientes horas. Ya reaccionó, obviamente. Hay que recordar que Trump tiene la posibilidad de pedir el despido también del asesor especial, de Robert Mueller, pero ya la Casa Blanca dijo que ese no sería el caso, ¿no? Por ahora parece que Trump está enfocado en llevar la conversación al plano demócrata y refrescar a sus seguidores y a la prensa información reciente de la campaña de Hillary Clinton y el Comité Nacional Demócrata, que habrían contratado un bufete de abogados, quienes a su vez contrataron a la empresa de investigación Fusion GPS para recopilar información acusatoria y vergonzosa sobre nexos de Donald Trump con Rusia. Bien. El presidente Donald Trump, le decía, ya reaccionó, tomó las redes sociales y dijo lo siguiente: lo siento, pero eso fue muchos años antes de que Paul Manafort fuera parte de la campaña de Trump. Agrega, pero ¿por qué la atención no está centrada en la deshonesta Hillary y los demócratas? Y cierra diciendo, además, no hay conspiración. Las acusaciones contra Manafort y Gates parecen empujar a la Casa Blanca a una realidad política incómoda. La realidad de que nadie está exento de la ley, pero también la realidad de que al menos por ahora, el hombre más poderoso de Washington pareciera no ser Donald Trump, sino el asesor especial Robert Mueller, ¿no? Vamos a hablar del caso con mi invitado. Le doy la bienvenida a Eric Padrón, exfiscal estatal de la Florida. Me da mucho gusto recibirlo de nueva cuenta. Eric, bienvenido. Gracias por estar aquí. A ver, me decías antes de entrar a la pausa, cuando leíste todo el expediente dijiste, clásico. El planteamiento, ¿qué te pareció clásico del...? Bueno, tanto en la acusación de Paul Manafort y del griego señor Papadopoulos, una de las acusaciones es mentirle a las autoridades. Lo que sucede muchas veces con los clientes míos y con los que son muchas veces acusados por estos delitos es que ellos piensan que son más inteligentes que los fiscales y que los agentes. Y muchas veces puede haber que no cometieron un delito, pero el delito de mentir sí lo encausan. Y eso de todas formas es un delito. Claro, y está enfrentando 5 años de prisión solamente por eso. Por haber mentido. Exacto. Por ahí tú sientes que el planteamiento de entrada es ese. Dentro del total de los documentos, sientes que este es el punto más fuerte de entrada en el caso de Papadopoulos y de Manafort. Bueno, Papadopoulos ya se declaró culpable. Bueno, él lo dice. Él está cooperando desde julio. Él lo dice. Pero en lo que es el señor Manafort, estos casos de lavado de dinero, no declarar los ingresos de uno, eso es basado en documentos, eso es basado en cuentas bancarias, eso es basado en lo que uno pagó de impuestos en este país. Entonces, en esos tipos de casos, uno no depende en sí de testigos callejeros, depende de expertos. Y probablemente en este caso, yo supongo, va a haber un acuerdo. Él se va a declarar culpable. Es un hombre de 68 años. Por simplemente el cargo de conspiración para lavar dinero está enfrentando 20 años de prisión. O sea, para un hombre de esa edad, cadena perpetua. Sí, claro. Entonces, yo supongo que va a querer llegar a un arreglo, pero tenemos que entender, a llegar a un arreglo, él tiene que cooperar. ¿Tú crees que vaya Manafort a convertirse? Porque lo que me decías, y lo analizábamos antes de entrar al aire, es que, claro, esto es en base a números, es lo que tienen los contadores. Pero en la información per se como tal de los movimientos, Manafort puede ser entonces el sapo a la hora de buscar un acuerdo. Puede ser, pero que tenemos que tener en cuenta, él como jefe de la campaña de Donald Trump era solamente 4 meses. La acusación, el encauzamiento empieza desde el año 2006 hasta el 17. O sea, que él tenía un historial de estar involucrado en estos temas de representar el gobierno de Ucrania, intereses rusos. Y entonces, lo que se está viendo aquí, si yo esta noche fuera el general Flynn o el abogado del general Flynn, yo estoy pensando, yo soy el próximo. ¿De plano? ¿Lo ves que van para allá? Sí, porque lo que están acusando al general Flynn es lo mismo. No declararse agente de un poder en el extranjero. Registrarse en Washington, que es perfectamente legal.
pero te tiene que declarar que estás representando intereses en el extranjero. Y eso lo hizo el señor Flynn y también aceptó fondos que tampoco declaró. ¿Cuántos más crees tú que estén sudando hoy dentro de esta trama? De acuerdo a lo que viste en el planteamiento de las acusaciones. Conspiración contra los Estados Unidos. Eso es gravísimo, conspiración contra los Estados Unidos. Conspiración por lavar dinero, que ya habías mencionado. Trabajos no registrados como agentes del exterior. Declaraciones falsas engañosas, bajo FARA, ¿no? Declaraciones falsas y hay otros 7 cargos más. De cuentas financieras, cuentas bancarias en el exterior y eso. A mí me llama mucho la atención, Eric, no sé, tú me dices, este tema de conspiración contra los Estados Unidos. Cuando es conspiración tiene que haber también participación de otras personas, no necesariamente para cargarte el delito, pero normal, es muy difícil hacer una conspiración solo, ¿no? Bueno, con él fue encausado el señor Gates. Y lo están incluyendo conspiración como si fueran ellos dos una sola pieza. Bueno, pueden ser solamente ellos dos o muchos más. Esa es mi pregunta. Y pueden ser personas que puede ser una conspiración de cientos de personas, pero no quiere decir que todos van a ser encausados. Pero para una conspiración tiene que tener al mínimo 2 personas, y 2 personas fueron encausados. Y tenemos que recordarnos que después de que se despidió al señor Manafort, el otro señor, el señor Gates, quedó en la campaña, ayudando a la campaña, y después de que ganó Donald Trump la presidencia, ayudó con todo lo que es la inauguración del presidente. Ahora, en ese sentido, Mueller yo te lo decía la vez pasada que estábamos haciendo análisis aquí, los 4 estábamos, ¿no? Y yo les decía, para mí Mueller es el smoking gun, la pistola humeante de esto con Rusia. Hoy te digo, ¿ves? ¿Te acuerdas que te lo dije? Yo te quiero preguntar, el hecho de que se haya dado este movimiento, para mí habla, como lo decía en el titular, la punta del iceberg. Mueller debe de tener muchas otras cosas más debajo de estas 2 acusaciones como para poderlas aventar, porque al sacarlas ya estás avisándole a mucha gente que por dónde va la investigación, ¿no? No, y también está demostrando que él tiene la valentía de encausar tenemos que tener en mente, este hombre fue el que dirigió la campaña de Donald Trump por 4 meses. O sea que esto no es una persona que era un asistente de una oficina contestando los teléfonos. Tenemos que entender eso. Entonces, es un hombre serio, un hombre que es muy respetado. Obviamente hay ciertos conflictos porque él tiene una relación personal con el ex director del FBI, James Comey, y parte de lo que él está investigando es la despedida de James Comey. Eso, de un punto de vista legal, estamos pensando, puede haber un conflicto, pero lo bueno que tenemos aquí, este encauzamiento es un documento público. Todo lo estamos discutiendo. Si el señor Manafort y el señor Gates toman la decisión de ir a juicio, se van a tener que presentar testigos, los documentos, y es para que el público lo vea. Un jurado va a decidir culpable, no culpable. Entonces aquí no hay nada en secreto. Ahora, si se declaran culpables y empieza a cooperar, entonces todos vamos a estar especulando qué le están diciendo a la fiscalía. Sí, y vamos a especular mucho sobre qué le están diciendo. Si pasa eso, ¿tú le recomendarías de inmediato, si fueran tus clientes, declárense culpable y vamos a colaborar? Basado en lo que yo he visto, que tiene que tener documentos. Esa es una conversación muy fácil con el cliente. ¿Estas cuentas son tuyas o no son tuyas? Si me dicen que no, es otro Paul Manafort, eso es otra cosa. Pero si pueden comprobar, y tenemos que tener en cuenta que ellos en ese encauzamiento señalaron las 5 residencias majestuosas que tiene el señor, o sea, y comparan eso con lo que él declaró aquí como ingresos. Es lo mejor entonces tratar de llegar a un arreglo, pero sabiendo que si va a cooperar, tiene que cooperar totalmente. Si le preguntan de su querida madre, de sus hijos, de sus familiares, lo tiene que decir todo. No puede ayudar a nadie, porque si hace eso sería una violación de ese acuerdo y puede entonces la fiscalía pedir el máximo sentencia. Full disclosure entonces al momento de cooperar. Exacto. Ahora, en ese sentido, y aquí es donde yo insisto, porque una cosa es el lavado de dinero, la otra cosa es el tema de finanzas y cuentas bancarias en el exterior. A lo que me refiero es que estas acusaciones las podemos ver en cualquier otro escenario que no esté necesariamente vinculado a la política. Exacto. Pasa a empresarios, contra muchas otras personas. Muy común. Exacto, es muy común. Pero la conspiración contra los Estados Unidos, eso ya es otra cosa completamente diferente. Desde tu perspectiva, ¿qué figura pudiera estar encajando para esta acusación? Esa acusación en sí no es tan, yo sé cómo se titula, pero no es en sí, no es tan algo que no se ve. Es muy común porque es al no pagar los impuestos,
¿A quién le está haciendo daño? A los Estados Unidos. Y te pueden acusar de conspiración. Exacto, porque fueron varias personas que conspiraron para esconder el origen de estos fondos. Okay, Acuérdate que usaron fuentes bancarias en otros países, trataron, incluso el año pasado el FBI los entrevistó. Sí. Y fue donde ellos escribieron una carta diciendo que nosotros no tuvimos nada que ver con ese asunto. Y se comprobó, se probó que sí. Entonces, esas acusaciones, en casos que tienen que ver con impuestos, es muy común. Wow. Ahora, y yo le acabo de dar otro twist, ahora lo comentamos después de la pausa, al tema económico de finanzas, cuentas e impuestos. Y suspiras, ya sabes por dónde voy, ¿verdad? Porque si no es por el tema ruso, Ajá. Al Capone lo metieron preso por los impuestos. Exacto. Entonces tenemos que tener en cuenta, el encauzamiento está muy bien escrito y muy específico en que no habla en sí de Donald Trump, de la campaña de Donald Trump. Y se puede decir que esto empezó en el año 2006, antes que soñó Donald Trump con ser presidente de Estados Unidos. Entonces tenemos que tener en mente que esto es algo que tengo que decir que el presidente está correcto en ese aspecto, que esto no tiene nada que ver con su campaña, esto no tiene nada que ver con que él hizo algo individuo. Ahora, que él va a quedar manchado, obviamente. Si un familiar de nosotros es encausado y si somos personas públicas, vamos a quedar, siempre va a quedar esa duda. Que esto sea un golpe político, es un golpe político. Legalmente, no. Legalmente no. Voy a hacer una, no sabemos, voy a hacer una pausa. Voy a hacer una pausa de regreso para seguir hablando, porque este tema hay que profundizarlo. Estados Unidos, la pregunta del millón es, esto es la punta del iceberg. Arresto domiciliario para 2 ex colaboradores de Trump. Yo me pregunto aquí, Eric, las posibilidades de que esto finalmente tenga una real conexión política y que por el otro lado se trate solamente de individuos que al momento de hacer la investigación, Mueller, pues empieza a descubrir irregularidades en estos individuos que colaboraron en la campaña de Donald Trump, pero que, vamos a decir, es mea culpa, pero de cada uno de ellos como ciudadanos, como civiles, y que no haya una conexión real con la campaña. Bueno, hasta ahora hasta el mismo Partido Demócrata ha tenido que admitir eso, que no se ha demostrado ninguna conexión en sí entre Donald Trump o la campaña de Donald Trump y Rusia. Tenemos que recordarnos que en el año 94 la investigación de Bill Clinton, el presidente Bill Clinton, empezó por unas inversiones en unas propiedades en Arkansas. ¿Y dónde culminó? Monica Lewinsky. Sí. Lo que tiene un fiscal especial como este es, él tiene que seguir las evidencias a donde llegan. Y bueno, Robert Mueller es muy prestigioso en cuanto a su trabajo. Es una persona con una gran reputación y muy respetado. Para ti, el hecho de que se haya destapado esto significa que veremos un aceleramiento de la investigación en los próximos 6 meses, digamos, o como puede quedar 6 meses estos tal cual, como lo vemos ahora. Yo creo que el próximo va a ser el general Flynn. ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí, porque básicamente lo que se le acusa era lo mismo de Paul Manafort, de representar a intereses en el extranjero, Rusia y Turquía, sin haberlo declarado, haber recibido un salario o pagos por esos servicios que no los declaró tampoco. Y también tenemos que tener en cuenta que él es un hombre con muy pocos amigos, porque a él lo despidieron, porque le mintió al vicepresidente de Estados Unidos y el vicepresidente lo estuvo defendiendo en ese momento. Yo creo que ese es el próximo en caer, pero uno nunca sabe con estas investigaciones, porque cuando se habló de Rusia, nadie pensaba que en sí lo que hizo Paul Manafort fue lo que hacen muchos de estos que hacen cabildeo en Washington, representar intereses en el extranjero, no quieren pagar sus impuestos, esconden y nadie lo investiga. Pero como él cayó en la mirilla de Donald Trump, en el universo de Donald Trump, ahí cayó él. Claro, ahora lo de Comey, por ejemplo, porque es parte de la investigación de Mueller, el hecho de que se le haya despedido por parte de Trump y que esto sea obstrucción a la justicia, que sería el enfoque y lo estamos platicando. Sí. Eso todavía está en la mesa, ¿no? Está en la mesa, pero si uno lee el estatuto, es imposible decir de que Donald Trump, cuando despidió a James Comey, fue para obstruir la justicia. Eso sería muy difícil si esa sería la única acusación, yo diría Donald Trump no tiene nada que tener miedo, o sea, no debía tener miedo. Ahora,
Lo que viene al caso de James Comey fue las conversaciones que él tuvo con los asesores de él. Y entonces se supone que todos los asesores van a cooperar, porque hasta ahora han cooperado. Cada vez que el señor Mueller ha pedido documentos, se los ha entregado a Casa Blanca. El encauzamiento del señor Papadopoulos fue basado en correos electrónicos que la Casa Blanca mismo le entregó al señor Mueller. Ellos tienen que tomar el cálculo que es mejor cooperar que no cooperar. Porque una de las cosas que yo como ex fiscal te puedo decir, si alguien está cooperando, pues mire, quizás yo no busque tanto. Ahora, si alguien me está restringiendo la información que yo estoy pidiendo, entonces yo quiero pensar que es lo que está escondiendo el hombre. Claro, hay que buscar, claro, provoca que haya una investigación más profunda. Exacto. Sí, no me dices las cosas porque me estás escondiendo algo. El reclamo que viene por parte, en este caso, del mismo presidente Donald Trump en su Twitter, de investigar el otro lado, a los demócratas, el tema de Clinton y de la contratación de un equipo de investigación para buscar cochinadas de Donald Trump. ¿Te parece que...? Bueno, imagínense, cuando hablamos de la Fundación Clinton, estamos hablando de otra organización que recibió cientos de millones de dólares de intereses en el extranjero, mientras que ella era secretaria de Estado. Al momento de ella perder las elecciones, ¿qué pasó con esa fundación? Cerró. Entonces, yo entiendo por qué él políticamente quiere decir eso, y la Cámara de Representantes la semana pasada, habló de que iban a investigar ciertos acuerdos que se llegó cuando estaba Hillary Clinton como secretaria de Estado. Pero vamos a ver, porque estamos de investigación, yo no sé hasta qué punto se van a acabar los investigadores, ¿verdad? Y que también el pueblo se cansa, ¿verdad? Claro, y yo creo que lo que ha demostrado la elección de Donald Trump en noviembre es que el pueblo de Estados Unidos está harto ya, tanto de republicanos y demócratas en ciertos modos, porque hay problemas serios en este país y no se están atendiendo, porque esta semana, por ejemplo, el presidente se va a Corea del Norte, a varios países en Asia, se iba a estrenar el plan económico del Partido Republicano por los impuestos, y vamos a hablar de eso. No se está hablando de eso. No se está hablando y no se va a hablar durante... Paralizado. Claro, está paralizado. Como pasó durante la presidencia de Bill Clinton. Lo que es la política va a estar paralizada, pero los problemas del pueblo siguen. Claro, y además se está cayendo en un momento en el timing es muy malo, estamos hablando del cierre del año, Thanksgiving, es decir, aquí ya empieza la gente a distraerse y a tomarse sus vacaciones y tiempos libres. ¿Y qué va a pasar en la primavera? ¿En qué se va a hacer el enfoque? Las elecciones. Claro, vienen las elecciones de medio término. Ahora, ¿cuánto le calculas tú? Porque también, Mueller no tiene un límite en cuanto a duración en la investigación. Bueno, el límite es hasta cuando ya tanto el Departamento de Justicia y yo creo que el Congreso diga hasta aquí. Porque si demora, tenemos que recordarnos que la investigación de Kenneth Starr duró años. Claro, por eso te digo. Pero podemos decir ahora, el señor Manafort fue encausado hoy. Si va a juicio, no sería antes de marzo del año que viene. Probablemente van a ser encausados otros individuos. Ya estamos en 18. Probablemente esto no se pueda cerrar hasta finales del 18 o principios del 19 si se mantiene como está hoy. Si empiezan otros acusados, otros escándalos que quizás ni sabemos qué puede estar ahí afuera, podemos estar con la reelección de Donald Trump en el año 2022 y aquí todavía Mueller haciendo su investigación. Sí, esta es lo que te iba a decir. Es que esto puede ser el fantasma de todo el gobierno de Donald Trump. Bueno, pero lo que yo no creo que esto no va a ser como la investigación de Kenneth Starr, porque Mueller es un experto en estos asuntos, sabe qué es lo que debía de investigar y no investigar. Kenneth Starr no era ese tipo de fiscal. Entonces yo creo que él, por su propia reputación, va a querer terminar lo más pronto posible para que cuando lleguen las reelecciones de Donald Trump, claro, que serían en el 2020, que todavía no están hablando, ¿por qué Bob Mueller se ha demorado 4 años y quién sabe cuántos millones de dólares en una investigación y total en qué es lo que ha logrado? No creo que él como fiscal, como exdirector del FBI quiere eso. No, yo tampoco lo creo. Pero bueno, estaremos hablando aquí, ¿no?
vamos a seguir platicando, pero ves, ahí estaba mi punto con Mueller. Ya, por lo menos ya tiró un mito, ya salió un poco de humo. Muchísimas gracias. Era Eric Padrón, abogado, ex fiscal estatal de la Florida, nos acompañó aquí. Ha sido un placer, Eric, y de nueva cuenta. Te molesto pronto, porque esto va a seguir, ¿eh? Gracias a ti. Bueno, soy Fernando del Rincón, solo para decirle gracias por habernos acompañado, recordarle que si no lo vio en conclusiones, no lo vio, y anunciarle que esta semana vamos a estar también visitando el tema de los presidenciables allá en Colombia. Tendremos entrevista con el ex vicepresidente Germán Vargas Llera. También vamos a estar hablando con Óscar Iván Zuluaga, que es un ex candidato a la presidencia, y por supuesto con Humberto de la Calle. Así que no se lo pierdan, vamos a presentar estas entrevistas aquí en Conclusiones. Yo por lo pronto le digo, nos vemos mañana. Muchas gracias.